Así es el defensor. En esta semana tenemos asuntos muy interesantes, de mucho interés para cada uno de ustedes. Vamos a ponernos a tono con estos tiempos. El defensor del pueblo pues busca las informaciones necesarias para que las personas que está llamada a defender, que son todos ustedes, tengan la oportunidad de saber por dónde anda el mundo, para que se preparen, para que no caigan en situaciones incómodas, y si llegan a caer en esas situaciones, pues para eso está el defensor, para defenderle. Así es, el defensor es su programa que siempre estará con usted para acompañarle, como ya dijimos, en esos reclamos y en esas orientaciones necesarias. Así que bienvenidos a este programa. Y espero que estemos juntos por muchos tiempos, por muchos programas, siempre llevándole la información oportuna y a tiempo. ¿Para qué? Para que juntos pues defendamos los derechos fundamentales que le corresponden. Vamos a pasar inmediatamente a el editorial de Así es el Defensor y las noticias que acontecieron en el Defensor del Pueblo. Pausamos y luego regresamos. Así es el defensor del pueblo. El imperio de la ley. La Constitución de la República establece en su artículo 3 que el gobierno de la nación es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo, que se divide en poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Que estos tres poderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones, que sus encargados son responsables y no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son únicamente las determinadas por la Constitución y las leyes. Y cuando nos referimos a un gobierno republicano, es que no solo hemos optado por un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, sino que hemos optado también por establecer un gobierno de leyes frente al poder ejercido mediante decisiones impredecibles, antojadizas y arbitrarias de una persona o un grupo selecto de personas. A esto le llamamos el imperio de la ley. Un imperio de la ley que se constituye en la piedra angular sobre la cual se sustenta la legitimidad de nuestro ordenamiento jurídico y político. Por eso es que debemos tener claro que no todo lo que llamamos Estado, como organización jurídica de una o varias naciones, se puede llamar Estado de Derecho. Reiteramos, no todo Estado es un Estado de Derecho. Un ordenamiento jurídico o un sistema de legalidad no autoriza hablar sin más de un Estado de Derecho. Dicho de otra forma, un Estado dotado de un ordenamiento jurídico, de un sistema de legalidad, puede muy bien no constituir un Estado de Derecho. Designar como tal a todo Estado, por el simple hecho de que se sirve de un sistema normativo, constituye una imprecisión terminológica y conceptual que solo lleva a la confusión. Como diría el doctrinario y jurista italiano Guido Faso, desde este elemental punto de vista, el Estado de Derecho, como Estado limitado por la ley, se contrapone a cualquier forma de Estado absoluto en cuanto Estado ilimitado. Pero en la realidad y en la historia no se dan tipos puros de Estado, ni el Estado totalmente ilimitado y absoluto, ni el Estado perfecta, puntual y exactamente limitado. Lo que se da es una escala gradual de limitación. La cuestión entonces radica en saber a partir de qué momento, es decir, a partir de qué condiciones el grado de limitación existente autoriza a hablar de Estado de Derecho. En síntesis, un Estado sometido a una insuficiente limitación se denomina absoluto, pero una excesiva limitación significa, por otro lado, la negación y la real inexistencia del Estado. Se trata pues de una cuestión de límites. El Estado de Derecho existe cuando se instaura el imperio de la ley, es decir, cuando se crean las instituciones y mecanismos necesarios y adecuados para garantizar la igualdad de todos y todas ante el imperio de la ley.
A propósito de este mes de marzo y de ese imperio de la ley que da pie a un verdadero Estado de Derecho, conviene recordar el mandato constitucional que señala que la mujer y el hombre son iguales ante la ley, que en la República Dominicana se prohíbe cualquier acto que tenga como objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales de mujeres y hombres. Asimismo, que deben promoverse las medidas necesarias para garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación de género. Por otro lado, nuestra ley de leyes estatuye que el Estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado. En resumen, nuestra república, basada en el imperio de la ley, condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de las dominicanas y los dominicanos, entre quienes no deben existir otras diferencias que las que resulten de sus talentos o de sus virtudes. Muchas gracias. El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, agotó una agenda en Paraguay para abordar temas sobre el Congreso y la Asamblea de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, FIO, que se realizará ya en octubre del 2024. Durante su visita, tuvo un encuentro con el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, Carlos Arrechea, junto a senadores y diputados, donde conversaron sobre las buenas prácticas implementadas en la institución del Defensor del Pueblo Dominicano. Además, se abordaron los desafíos relacionados con los derechos humanos y el cumplimiento de políticas misionales. Asimismo, aprovechó para reunirse con José Galeano, representante del coordinador residente de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Paraguay, Mario Samajo. También sostuvo una reunión con Rafael Ávila, defensor del pueblo de Paraguay, quien tendrá el honor de recibir a todos los defensores del pueblo de Iberoamérica en el referido evento. El defensor del pueblo destaca los avances en materia de transparencia, eficiencia y gobernanza con la finalidad de elevar el fortalecimiento institucional en un acto que se enmarca en las acciones hacia la implementación de las normas ISO 37001 y la ISO 37301 sobre sistema de gestión del compliance. En la actividad encabezada por el titular de la institución, Pablo Ulloa, se desarrolló el conversatorio titulado El valor del cumplimiento y la transparencia en el defensor del pueblo, el cual contó con la participación de todos los empleados. Ulloa destacó los procesos realizados desde el organismo apegado a las leyes y normas para garantizar una administración de calidad, además del plan operativo anual, teniendo como objetivo principal salvaguardar los derechos de la población. Finalmente, el defensor del pueblo continúa sirviendo de puente para la garantía de derechos. Por eso, fue realizado un defensor escucha en la comunidad de Vallacanes, en La Vega. Allí, Pablo Ulloa escuchó de primera mano las preocupaciones de los residentes, los cuales buscan la intervención del defensor para abordar diversas necesidades, desde la reparación de infraestructuras hasta la mejora de servicios esenciales como electricidad y agua potable. Además, se logró que se iniciara el remozamiento del centro de atención primaria de la comunidad, respondiendo a solicitudes realizadas previamente. Si deseas un defensor escucha para tu comunidad, envíanos un correo a info@defensordelpueblo.gov.do explicándonos el caso. Así es el defensor del pueblo. Nuevamente aquí en Así es el Defensor, su programa radial y televisivo, porque ahora la radio se ve, ¿verdad que sí? Hoy tenemos un invitado especial, es el licenciado Paulio Rafael Sánchez. Paulio Rafael Sánchez, un abogado de la República Dominicana, una persona que está muy al día en los acontecimientos que tienen que ver con datos, con la protección de datos, y hoy ha querido venir a Así es el Defensor a orientar a la ciudadanía en sentido general sobre la protección de sus datos. Paulio, bienvenido al programa Así es el Defensor. Gracias por la oportunidad de estar aquí en este espacio.
desarrollando temas que verdaderamente, como usted decía, son tendencia y a su vez indispensable para el futuro de una nación y del mundo, porque conforman parte esencial de lo que se viene trabajando, de las tendencias que se vienen marcando a nivel de avance tecnológico, y qué tan importante son la protección de datos personales frente a estas nuevas tecnologías que tienen capacidades inimaginables de recopilación y análisis de esa información para la toma de decisiones. Sí, Paulio, recientemente quedé sorprendido. Es un chiste, o aparente ser un chiste, pero se presenta a un humanoide, ¿verdad? A estas inteligencias artificiales respondiendo, llaman a una pizzería y entonces la persona pide una pizza de pepperoni. Él dice, no va a pedir lo de siempre. Dice, ¿y qué es lo de siempre? Usted pide tal cosa y tal cosa. Hoy, ¿cómo lo sabe? Dice, bueno, porque analicé los últimos pedidos, las últimas 4 veces que usted ha pedido esto, siempre se ha preferido ese tipo de pizza. Te queda pendiente, dice, aunque yo le recomiendo tal pizza de vegetales. ¿Y por qué? Bueno, porque al analizar sus últimos análisis, usted salió con el colesterol muy alto. Entonces así le fue diciendo una cosa tras otra, uno se ríe, pero ahí es que vamos realmente, ¿o no es así? Evidentemente, según investigaciones de las universidades más destacadas del mundo, dentro de ellas Harvard, establecen que una gran cantidad de trabajos están en riesgo, porque en esta nueva revolución tecnológica, la competencia que va a tener la máquina no recae sobre el trabajo físico, como pasó en otras revoluciones, donde lo único que tuvo que hacer el ser humano fue migrar de las capacidades meramente físicas, el trabajo físico, a trabajos intelectuales. Sin embargo, la revolución que se está viviendo ahora, que está relacionada con el Big Data y con la inteligencia artificial, aprendizaje automatizado, busca sustituir al ser humano en capacidades intelectuales. Entonces, lo que dicen estas investigaciones, incluida el centro, la meca de la ciencia, que es Silicon Valley, es que un elevado nivel de empleos se van a perder, porque ya podrán ser realizados por la máquina en mejores condiciones. Incluso en Estados Unidos ya se abrió el primer McDonald's totalmente automatizado, es decir, no tiene ningún empleado. Y evidentemente esto va a tener unas repercusiones sociales sin precedentes, y es por eso que antes de que suceda se deben trazar unos lineamientos, no solamente por el tema de los puestos laborales, sino lo que usted decía, cómo esta inteligencia artificial que utiliza un análisis masivo de datos puede predecir lo que usted puede desear. Es decir, puede utilizar la información que almacena, que recolecta, para el análisis de la conducta humana en tiempo real. Entonces, es por esto que realmente el tema de la protección de datos comienza a ser trascendental. Vamos a poner en contexto algo para ver el crecimiento y lo que significa esto. Para el año 2000 habían aproximadamente 360 millones de personas conectadas a Internet. Para el año 2005, esa cantidad ya llegaba a 1.000 millones. Y en la actualidad, esa cantidad ya casi está llegando a los 5.000 millones de personas. En este sentido, no cabe duda de que el flujo de datos que hay en la red no tiene un precedente alguno. Incluso, si queremos poner todavía más en contexto de qué tanta información convertida en 0 y 1 que actualmente se está recopilando y se está tratando con el fin de analizar la conducta humana, vamos a poner el siguiente ejemplo. Para 2016, Google, la cantidad de información que manejaba Google en cada día, si se imprimiera y se pusiera un documento encima de otro, en 2 días tendría una distancia de la Tierra a la Luna. Cada 2 días, Google trata, recolecta y analiza ese volumen de información. ¿Y qué es lo trascendental que quizá debemos entender? Bueno, que las tecnologías no son buenas ni malas. No cabe duda
de que las tecnologías de las telecomunicaciones han tenido un impacto sin precedentes, han liberado la información, han garantizado un mayor acceso. Mientras en el pasado había un problema de escasez respecto al acceso de información, hoy tenemos abundancia de información, por una sencilla razón, porque estas tecnologías rompieron la capacidad, la barrera del espacio-tiempo. Si nos ponemos un ejemplo, en el 1950 usted quería acceder a una determinada información, pues tenía que desplazarse de punto A a punto B. Y hoy esa necesidad no existe, casi en un nivel muy elevado de información. Es decir, yo no necesito desplazarme de punto A a punto B para acceder a esa información. Es decir, que respecto a esa cuestión del acceso a la información, ha tenido un impacto sin precedentes en la formación y la educación que pueda tener la población. Ahora, como son desarrollos tecnológicos neutros, significa que el impacto positivo o negativo que ésta pueda tener va a depender del uso adecuado que se le dé. Y es ahí donde entra el rol del Estado, de garantizar que esta capacidad de análisis, recolección y toma de decisiones se utilice de la manera adecuada, porque si no el riesgo puede tener unas consecuencias sin precedente, ya que en una recolección masiva de datos existe la posibilidad de manera simultánea vulnerar de manera significativa múltiples derechos de las personas. Por ejemplo, el caso de grandes entidades como la PlayStation, donde en un ataque cibernético se vulneraron los datos de aproximadamente 50 millones de personas. Wow. Tremendo, tremendo. Fíjate, esos datos que has traído ponen a las personas como con el radar, ¿verdad? ¿Y cómo protejo yo mis datos? ¿Quién me puede defender? Mira, es interesante, licenciado Sánchez, que lo que usted está diciendo, vamos a una pausa para cumplir unos compromisos que tenemos aquí en Así es el Defensor, y luego volvemos ampliando esa información que resulta de mucho interés para cada uno de nuestros oyentes. Que sí. Así es el defensor del pueblo. Derechos colectivos y del medio ambiente. El medio ambiente está compuesto por seres vivos, como los humanos, los animales y las plantas, así como otros elementos como el suelo, el agua, el aire y los objetos físicos. El medio ambiente nos brinda sus recursos naturales para el desarrollo de la vida. Es muy importante cuidar del medio ambiente para asegurar nuestro futuro en el planeta Tierra. Derecho a la protección del medio ambiente. Nosotros tenemos el derecho y el deber de proteger nuestro medio ambiente, ya que dependemos de él. Es muy importante para todos los humanos conservarlo, cuidar los recursos naturales y los animales, las plantas y las masas de agua. El Estado dominicano hace lo posible para preservar el medio ambiente, y la Constitución prohíbe a las personas hacerle daño. Acciones que podemos tomar para cuidar nuestro medio ambiente. Separar y reciclar la basura. Usar el transporte público. Apagar las cosas que no estés usando. Cerrar la llave. Mantener el entorno limpio. Apagar la luz. Donar tus juguetes en desuso. Así concluimos este episodio sobre los derechos colectivos y del medio ambiente. La dignidad humana está en nuestra Constitución en el artículo 38. En la misma se hablan de dos aspectos que son sumamente importantes que podamos hablar hoy en Derechos y Deberes en 90 segundos. El primer aspecto que quiero plantearles es que nuestro Estado justamente se fundamenta en el respeto a la dignidad humana de las personas. Y el segundo, que el respeto y protección de la dignidad es una responsabilidad esencial de los poderes públicos constituidos. Ahora, vamos de nuevo. ¿Qué es la dignidad humana? La gente se refiere a la dignidad humana cuando hablan de ciertos valores o derechos de las personas. Se trata justamente de reconocer a las personas basadas en el simple hecho de que es un ser. En la historia de la humanidad
Hemos visto atrocidades, la esclavitud de pueblos por su color de piel, condiciones inhumanas de trabajo, a aquellas personas con escasos recursos, la segregación social de grupos religiosos. Estos son algunos de los pocos ejemplos que hemos querido tomar para que podamos representar las situaciones en las que ciertos grupos fueron privados de una vida digna. Al asumir como defensor del pueblo de la República Dominicana nuestro compromiso de crear un órgano constitucional que respete la dignidad humana, tanto de los colaboradores como de las colaboradoras, ha sido parte del sello de la gestión. Hemos atraído a grupos que normalmente eran excluidos para que puedan sentir ese apoyo en el defensor del pueblo. Te invito a que sigas las cuentas @Pablo Enrique Ulloa, tanto en TikTok como en Instagram, pero además que puedas acceder al playlist en Spotify de Derechos y Deberes en 90 segundos. Te espero. Gracias, oficial. Estoy mucho más seguro cruzando la calle con su ayuda. Un honor servirte. ¿Puedo preguntarle algo? Lo que quieras. Aparte de protegernos de la delincuencia, ¿qué otras funciones tiene la policía? Velamos por la seguridad ciudadana a través de la policía comunitaria, logrando que la ciudadanía acceda y esté orientada sobre los servicios comunitarios. O sea, que no solo brindan protección. Así es. Su rostro me parece familiar. Puede ser porque estoy tomando un curso enfocado en los derechos fundamentales de las personas y cómo servirles de apoyo por medio del buen actuar policial, impartido por el defensor del pueblo. Sí. Bueno, el deber me llama, amigo. Ayudaré a esa señora a cruzar. Muchas gracias, oficial. Vamos por lo que nos une. Así es el defensor del pueblo. Continuando con Así es el defensor, hoy tenemos al licenciado Paulio Rafael Sánchez, quien nos está poniendo a tono con los últimos acontecimientos en materia de comunicación, en materia de datos. Licenciado, usted hablaba dos términos, inteligencia artificial y Big Data. Hablaba también de que hay que proteger los derechos humanos por tanta información que fluye de uno y que no hay forma de que se detengan esas informaciones. Siempre los grandes recolectores de información, pues de una forma u otra acceden a tus datos personales, porque ya hasta para tú leer una noticia tienes que dar un consentimiento a que te sigan, a que te investiguen. ¿Cómo pudiera el Estado dominicano o cualquier Estado del mundo proteger a sus ciudadanos del abuso de sus datos personales? Lo primero es que necesitamos una regulación que se adapte a las circunstancias. La República Dominicana, en materia de protección de datos personales, cuenta con la Ley 172-13. Y aunque pudiera parecer una ley actualizada, no tan vieja, no menos cierto es que ésta se inspira de la regulación española de 1998. ¿Y por qué es importante entender esto? Bueno, en el 1998 no estábamos viviendo este escenario tecnológico, no teníamos las capacidades tecnológicas, las innovaciones para hacer lo que hoy en día se está haciendo con el Big Data. Entonces, lo indispensable siempre es que el derecho como ciencia social responda a las necesidades actuales. Un ejemplo evidente de esa evolución que debe vivir el derecho lo tiene la Unión Europea, por una razón muy simple. Primero, porque existen problemas en la actualidad que son transfronterizos, es decir, que trascienden las barreras de cualquier Estado. Si ponemos el ejemplo, una entidad como Facebook tiene aproximadamente 2.300, 2.400 millones de usuarios. Eso es mucho más que la población de China
o la población de la India. Es decir, su poder y su análisis de datos se extiende por el mundo. Por eso, lo primero sería entender que es un problema transfronterizo, que amerita una cooperación internacional, al igual que así lo amerita el cambio climático. No se puede lograr una solución respecto al cambio climático desde la perspectiva de un solo país. Tendríamos que colaborar, porque el problema trasciende nuestras fronteras. En el caso de la protección de datos sucede lo mismo. Es un problema que amerita también de la cooperación internacional, por lo menos de bloques homogéneos. Y la Unión Europea ha sido el mejor ejemplo de eso, de crear principios rectores que resulten aplicables a una extensión considerable de territorio. ¿Y qué podemos resaltar? ¿Por qué decir que quizás la regulación que tenemos no se adapta? Primero, porque se inspira de una ley del 1998. Y segundo, porque deja fuera una serie de elementos que resultan indispensables para una efectiva protección. Por ejemplo, en la Unión Europea se implementó lo que se llama la protección o privacidad por diseño. Es decir, que la tecnología debe integrar, es decir, ese Big Data, esa inteligencia artificial, en su proceso de conformación, debe integrar lineamientos éticos y morales que condicionen la conducta para hacer un uso adecuado de sus datos. Entonces, ahí existe lo que se llama un elemento de autorregulación al estilo americano, como si quisiéramos decir, porque se procura que la misma tecnología, desde su programación, desde su lenguaje, tenga un comportamiento ético, de modo que solamente utilice aquello que resulta indispensable. Por ejemplo, ¿qué ha hecho la Unión Europea en este sentido? No solamente se ha limitado a integrar en la tecnología en sí, desde su programación, una protección, sino que obliga a las entidades a publicar unos lineamientos del manejo de datos. Y existe una institución independiente encargada de velar de que se cumpla efectivamente. Porque, ¿qué sucede? Que en la actualidad sí disponemos de herramientas. Tenemos la acción de la habeas data. Sin embargo, esta acción la podemos utilizar posterior a una afectación de un derecho. Y en el análisis masivo de datos debe existir el carácter preventivo. Y el carácter preventivo fue integrado en la regulación europea, copiándolo del derecho ambiental. Yo no necesito esperar ver la repercusión de intervenir una zona para entender que pueden causar un impacto negativo. Entonces, a raíz de eso, la Unión Europea ha integrado el principio de prevención. Es decir, tú vas a tener que proporcionar una seguridad en función de la sensibilidad que pueda tener el dato. A mayor riesgo de tu recolección de datos, mayor nivel de seguridad. Entre más sensible son los datos que estás proporcionando, mayor nivel de seguridad, mayor compromiso. Además, se integra la tecnología en el proceso de una solución al problema. No obstante, hay un aspecto muy fundamental que usted abordaba, y es el tema de que ahora ya para ver una noticia, cualquier periódico, lo que sea, usted tiene que aceptar unas cookies. Y las cookies son unos archivos que se descargan en su dispositivo con el objetivo de analizar perfiles o conductas del individuo. La Unión Europea determinó de que las políticas de privacidad o las famosas cookies integran una cantidad de palabras que si una persona entra a 3, 4, 5 plataformas donde tiene que aceptar términos y condiciones, no existe la capacidad humana para leerla. Es decir, que las personas están proporcionando un consentimiento, pero no es un consentimiento informado, es un consentimiento que se da en automático porque existe una incapacidad para consultar todos. De adhesión, obligatorio, o lo aceptas o no lees la noticia, exacto. O lo aceptas o no entra al programa. Exacto. Entonces, ¿qué dijo la Unión Europea? Perfecto, tú puedes tener tus políticas de privacidad, pero tú tienes que limitar su contenido a un punto de que garantice de que el individuo pueda leer. Por ejemplo, te interrumpo y me disculpa. Italia, ahora, el mes pasado, prohibió el famoso GPT, ¿verdad? Uh-huh. Lo prohibió precisamente por eso, porque decía que no hay garantía de que se respetaran los derechos fundamentales de los ciudadanos en cuanto a la protección de su información
vital. Claro. Bueno, eso sería un punto, una referencia, por ejemplo, a lo que está diciendo. Claro. No, y no tan solo eso. A raíz de esta regulación, entidades como Google han sido condenadas por más de $4,000 millones. Y aún así siguen incurriendo en prácticas que pueden resultar lesivos respecto al trato de la información. Porque, ¿qué sucede? En una sociedad donde los datos se vuelven parte de la economía, me explico. Tenemos grandes entidades como Facebook, como Google, como Instagram, que son aplicaciones gratis, sin embargo valen millones, miles de millones de dólares. ¿Qué significa? Que la economía del siglo XXI lleva una dirección hacia los datos. Y esto significa que el objetivo como tal es recolectar esos datos para analizar la conducta y direccionarla en un fin muy específico. En este sentido, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, que no necesariamente los fines para los que se recolecta la información sean unos fines legítimos. Y esto corre el riesgo de que si una entidad tiene la suficiente información de una persona y esa información va creciendo, existe el riesgo de que pase lo de Cambridge Analytica, es decir, que las personas puedan ser manipuladas porque esta inteligencia artificial, dentro de sus capacidades, tiene la posibilidad de evaluar patrones de conducta y direccionarla hacia un lugar determinado. Sin duda, cuando conversamos con usted, licenciado, pues quedamos más impactados con lo que está pasando. Vamos a hacer otra pequeña pausa, pero vamos a volver, como dicen en buen dominicano, porque yo sé que hay muchos amigos oyentes y televidentes también que están pendientes a la parte que trae después de esta pausa. Así es el defensor del pueblo. ¿Te has preguntado qué hace el defensor del pueblo? Nuestra institución contribuye con la defensa de la buena administración y los derechos fundamentales. ¿Cómo lo hacemos? Intermediamos en conflictos que puedan darse entre los ciudadanos y las instituciones del Estado. Vigilamos y supervisamos las actuaciones ilegales, arbitrarias o erróneas de las instituciones y funcionarios del Estado. Sugerimos cambios de criterio de los actos y actuaciones de la administración pública que violenten derechos. Promovemos y educamos a la sociedad en derechos humanos y fundamentales. Y accionamos en amparo de los derechos de las personas e intereses colectivos y difusos. Entérate de esto y mucho más en nuestra página web www.defensordelpueblo.gov.do. Teléfono 809-381-4777. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram a través de @defensorrd. Vamos por lo que nos une. Así es. El que está para ti te da la mano. De los derechos de cada ser humano. Siempre contigo caminando a tu lado. Así es el defensor. Así es. Amigo bueno y pleno. Así es el defensor del pueblo. Así es. El que educa y da orientación. Así es el defensor del pueblo. Señores, estamos de vuelta aquí con el licenciado Paulio Rafael Sánchez, hablando de Big Data, de inteligencia artificial, de acumulación de datos, de uso incorrecto de datos fundamentales, de posibles violaciones a derechos fundamentales a través del uso de esos datos. Paulio, has hablado de Big Data. ¿Qué es la Big Data? Para que la gente, porque a veces usamos los términos como muy, ¿verdad?, muy natural, pero hay gente que dice, pero Big Data, ¿qué es Big Data? ¿Qué debemos entender por Big Data? Bueno, el Big Data en realidad es un conjunto de innovaciones integradas en un solo sistema. No es más que esa capacidad de cómputo que ha ido aumentando y la capacidad de almacenar diversidad de datos de modo tal que permita procesar o tratar esos datos, es decir, analizar esos datos. Por un lado, tenemos una capacidad de almacenamiento elevada. Por otro lado, tenemos la capacidad de analizar esos datos y segmentar esos datos. Y por otro lado, tenemos la integración de sistemas que se componen de inteligencia artificial y a su vez
de aprendizaje automatizado para darle sentido a los datos que se están recopilando. Porque quizás en el pasado teníamos en determinados escenarios un buen volumen de información, pero no teníamos la capacidad de análisis. En el día de hoy sí existe. Entonces, el Big Data básicamente es esa capacidad de cómputo, almacenamiento, tratamiento y análisis de datos que se complementa de aprendizaje automatizado y de inteligencia artificial para realmente proporcionar o otorgarle un valor a la información o al fenómeno que se está evaluando. Pero entonces, pero no es el mismo Big Data el que está poniendo en riesgo la información nuestra, porque es lo que hacen precisamente. Claro, lo que pasa es que lo explicaba al principio, de la realidad social siempre cambia, se mantiene en un cambio constante, y en la actualidad podríamos decir que estamos viviendo una revolución promovida y proyectada por los avances tecnológicos. ¿Qué sucede? Que esto que en un principio garantizó el acceso masivo, la democratización de la información, ahora se está convirtiendo en monopolio de la información. ¿Por qué? Porque está creando dos sectores, quienes dominan el flujo de los datos y quienes no dominan el flujo de los datos. Estas grandes entidades, cuando por ejemplo usted escribe algo en Google y aparecen 1 millón de respuestas, ¿quién selecciona la que va a estar en primera fila y la que va a estar en el número final? Y evidentemente la que está en el número final termina casi nunca siendo vista. Es decir, que es igual que si fuese eliminada como tal o censurada. En este sentido, de ahí es que resulta importante, pero no tan solo eso. Al estas entidades acumular datos, se hace más sencillo para aquellos terceros que buscan o procuran fines contrarios a la ley, utilizar su información personal, por ejemplo, para ya sea hacer una compra por internet con su tarjeta o lo que sea. ¿Qué hacen? No atacan al individuo, atacan a estos bancos. El negocio hasta el momento han sido los datos, más no la seguridad. Y es ahí donde el Estado debe intervenir para mejorar que estas entidades que recopilan datos personales proporcionen un nivel de seguridad considerable. Y no tan solo eso, sino que el hecho de que se ha determinado de que el concepto de libre albedrío, tal y como lo entendemos, no es totalmente cierto. Es decir, hay un cierto margen de la conducta del humano, de lo que piensa el ser humano, que no puede ser controlado y que incluso pudiera ser direccionado. Y Silicon Valley, que es el centro de la ciencia del mundo, que radica en San Francisco, los Estados Unidos, tiene esa visión. Entonces, ¿cuál es el riesgo que tenemos con el análisis masivo de datos? Bueno, que las personas de manera permanente están sostenidas al escrutinio. Por ejemplo, usted tiene su dispositivo tecnológico y pudiera tener un reloj. Cuando usted mira una foto en Instagram, sus pupilas se dilatan y es algo que puede ser captado por el lentecillo que tiene arriba el celular. Eso puede identificar patrones de conducta. También se puede medir su rostro de manera biométrica. Todo eso es información y todo eso permite quizás predecir la conducta humana o direccionarla hacia un lado u otro. Entonces, ¿qué significa esto? Que lo que en un momento únicamente evidenciaba cosas positivas, también tienen sus repercusiones negativas, por el hecho de que va a depender del uso que en realidad se le proporcione a la misma. Y es ahí donde se necesita la innovación, la modificación del derecho para dar respuesta a este tipo de problemas, por el hecho de que como tal la ciencia jurídica se ha acostumbrado a llegar tarde, llega posafectación. Sin embargo, el riesgo que enfrentamos respecto al Big Data es masivo, es decir, en un solo ataque cibernético, no necesariamente porque la entidad que lo recopila tenga un fin contrario a la ley, sino terceros que quieren acceder a esa información. De manera simultánea se pueden lesionar múltiples derechos fundamentales. Por ende, hay que crear las herramientas necesarias para, en vez de intervenir pos una afectación, se puede intervenir de manera preventiva. Por ejemplo, hay un caso muy interesante relacionado con esto, que son los carros de conducción autónoma. Y se presenta el siguiente cuestionamiento. ¿Qué debe hacer un carro de conducción autónoma
Si yendo a una dirección, la persona que va adentro va a resultar accidentada y yendo en la otra dirección hay 5 niños pasando la calle, ¿cuál es la opción correcta? Es una pregunta difícil de responder porque usted no se quisiera montar en un carro que por el beneficio de 5 personas más ponga su vida en riesgo. Sin embargo, ¿eso qué nos hace ver? Que parte de los problemas que van a rondar respecto a las tecnologías es un tema ético y jurídico. Es decir, cómo logramos implementar patrones éticos y morales integrados en sí mismo en el funcionamiento de la tecnología. ¿Y quién garantiza en la actualidad que eso pueda ser posible como tal? Pero entonces países como estos, que somos receptores, que no tenemos la vanguardia en las tecnologías, sino que nos llegan ya, ¿qué podemos nosotros hacer para dar el primer paso en esa jornada de 1000 kilómetros que hay que recorrer? Mira, lo importante es abrir este tipo de escenario, que comience a ser parte del debate como tal. Y entiendo que también ir tratando este tema con otros países, con la finalidad de, así como hizo la Unión Europea, construir un bloque que más o menos homogéneo, que pueda ser aplicado en América Latina o el Caribe. Pero no tan solo eso. A pesar de que hemos resaltado los riesgos que tiene, entiendo que también el Estado dispone de recursos suficientes para utilizar el Big Data a su favor, porque en esta nueva tendencia no cabe duda de que esta herramienta es indispensable para el buen funcionamiento y políticas eficientes que puedan proporcionar resultados satisfactorios. Es decir, tenemos 2 opciones. Una, comenzar a contemplar un nuevo marco regulatorio adaptado a esta nueva realidad, que integre el papel preventivo del derecho, que integre los códigos de conducta que deben direccionar y un órgano supervisor. Y por parte del Estado, comenzar a tiempo a integrar esta tecnología para su toma de decisiones políticas. Tremenda exhortación, muy puntual. Creo que sí, estoy de acuerdo con usted que debemos propiciar más debate sobre este tema, porque ya, aunque estamos aquí en este lugar del mundo, ya estamos también en el centro del mundo. Ahora con la conexión que tenemos, nadie está aislado. Exacto, ese era el ejemplo que ponía. Facebook tiene 2.400 aproximadamente usuarios, se extiende en el mundo. El avance de la tecnología, de la telecomunicación y el análisis masivo de los datos no escapa de la República Dominicana. Inclusive somos uno de los países con mayores tasas de crecimiento en ese sentido. Muy bien. Volvamos a otra pausa para cumplir compromisos, pero con la promesa de que volvemos. Sobre el señor Pablo, debo decir que creía que era una persona adulta, yo lo hacía un señor, pero cuando lo vi, me reflejé también en él. Nosotros en la escuela teníamos la deficiencia en la energía eléctrica, en el caso de los transformadores, no tenemos una cancha adecuada, un patio adecuado para los muchachos hacer el deporte. Acercarme al defensor del pueblo es una manera de retribuir a la comunidad lo que la comunidad por derecho tiene. Sobre el señor Pablo, debo decir que hoy no está el defensor del pueblo aquí en este momento, sin embargo se siente que está el defensor del pueblo, porque la calidez de la gente que está aquí te dice que debe ser así la persona que dirige la institución. Una persona joven y con una visión clara de por qué está ahí, de por qué asumió ese puesto. Y para mí eso es, que sabe lo que está haciendo y que también se acerca a las comunidades, se va a la gente y eso es bonito. Licenciado, realmente la información que usted nos ha puesto en el tapete es una información actual, necesaria y hasta vital. Saber que nuestros datos están almacenados y lo están usando, inclusive en contra de nosotros mismos, debe llamarnos a preocupación, pero individualmente no podemos hacer nada. Es ahí donde está la necesidad de que el Estado se interese por la protección de sus ciudadanos, de sus derechos fundamentales y que empiece a hacer esa especie de alianzas, ¿verdad?, internacionales para como bloque, pues tener la suficiente fuerza y hacer incidir
en los cambios morales de los generadores, ¿verdad? De este tipo de información. Licenciado, realmente hoy yo sé que ha llegado a muchas personas su información, pero también hay algunas dudas. La gente no sabe, la gente común no sabe diferenciar muchas veces esos términos tecnológicos que hoy usamos. Ya usted explicó que era el Big Data, ¿verdad? Esa acumulación de información con una capacidad de análisis, también por la rapidez, hay que hacerla con cierta rapidez, con calidad también, ¿verdad? Eso sería más o menos el Big Data. Pero cuando hablamos de inteligencia artificial, que usted también lo mencionó y lo asoció al Big Data, ¿de qué estamos hablando? Bueno, no hay forma de desvincular la inteligencia artificial del Big Data. Para una inteligencia artificial, poder lograr los resultados que hemos visto, conversaciones con robots y demás, es indispensable de que disponga de una data suficiente. Pero la inteligencia artificial no es más que una búsqueda por emular las capacidades humanas, pero en este caso con unas potencias que el ser humano no dispone, es decir, la posibilidad de memorizar cada información que pasa a través de su red. Es decir, que no es más que programas informáticos, algoritmos construidos para tener cierta autonomía y cierta capacidad de análisis a través de evaluar lo que ya existe en la red, en la nube, el flujo de datos del que hablábamos, para en función de esas evaluaciones poder interpretar lo que está sucediendo. Y se puede nutrir de muchas maneras. Sería muy probable que con el uso de inteligencia artificial, uno desde su casa, por ejemplo, interactuando, piense que está hablando con un ser humano y realmente quien le está respondiendo es un robot, una máquina. Efectivamente, incluso grandes corporaciones están implementando eso para abaratar costos dentro de su empresa. Incluso en universidades se han hecho pruebas de conversaciones sin informarle a la persona que está hablando con realmente una inteligencia artificial y ha pasado por inobservado. Es decir, no se han dado cuenta de que en realidad no están hablando con un ser humano. Incluso ahora hay una tendencia donde una inteligencia artificial emula la voz de un artista y la pone en otra canción. Es decir, sus capacidades todavía no han llegado a un límite. Y para inclusive entender las repercusiones, grandes líderes tecnológicos han hecho observaciones de que debe entenderse mejor las repercusiones de este avance tecnológico para ser aplicado de manera masiva. Dentro de ellos se encuentra Bill Gates y Elon Musk, es decir, dos referentes en el campo tecnológico, porque hay una caja oscura, se le llama una caja secreta. Es decir, hay una parte que ni el Estado ni los ciudadanos saben en qué consiste la programación de esa inteligencia. Incluso se ha determinado que ciertos sistemas de inteligencia artificial discriminan porque en el flujo de información que han recibido y han evaluado adquieren ese tipo de conducta discriminatoria o, en su defecto, todavía la máquina no se separa de su programador, de quien la construyó. Es decir, que también tiene la capacidad de reflejar los sesgos cognitivos y los prejuicios que pueda tener la persona que está construyendo y aportando a la tecnología como tal. Increíble, pero también la inteligencia artificial trata, según la programación que tiene, puede tomar decisiones que escapan más allá de la intención de su diseñador o programador, porque precisamente por eso se llama inteligencia, porque ella es capaz de, ¿verdad?, de tomando de aquí, tomando de allí, pues hacer su propia decisión. Hay un caso muy famoso, y es que la bolsa de valores en los Estados Unidos, las grandes corporaciones han automatizado el proceso a través de algoritmos, ya sea de inteligencia artificial o de aprendizaje automatizado, que están relacionadas una de la otra. ¿Y qué sucedió en una ocasión? Se había publicado un tweet de una cuenta oficial que había sido hackeada, donde el presidente de aquel momento de los Estados Unidos había recibido un disparo. Evidentemente, una noticia de esa connotación puede modificar
los resultados en las bolsas de valores, es decir, puede causar fluctuaciones. Y como muchos sistemas estaban automatizados para compra y venta, en ese momento se perdieron de manera automática, sin la intervención de ningún ser humano, sino de una inteligencia artificial que vendió de manera pasiva posiciones, es decir, acciones. Se perdieron miles de millones de dólares hasta que se pudo identificar que el Twitter había sido hackeado y que la información era falsa. Y la misma inteligencia artificial tomó una serie de decisiones que básicamente de los miles de millones que se habían perdido en la bolsa, se recuperó básicamente en un 90%. Es decir, ella cometió un error y ella misma buscó la decisión sin la intervención de ningún ser humano. Increíble, increíble. Entonces no hay una seguridad. Nadie puede decir estoy absolutamente seguro, estoy blindado frente a esta inteligencia artificial, frente a esta acumulación de información. Realmente es urgente que los estados pongan mano a la obra en cuanto a la protección de las personas. Claro, hay dos cosas que son urgentes. Número uno, la concientización. La educación que debe recibir la población. Aprendimos a usar el dispositivo, aprendimos a usar nuestros teléfonos inteligentes, pero no lo entendemos. Es decir, al ser humano o a nuestra generación le llegó la posibilidad de utilizar una computadora, de utilizar un teléfono, pero no de entender las repercusiones que van más allá de ahí. Es decir, que un gran punto relevante es la educación. Incluso el mayor número de vulneraciones a los datos personales que suceden en la actualidad, no por manos de corporaciones, sino de terceros, que son delincuentes cibernéticos, se da por la falta de educación que tiene la población, no solamente dominicana, sino de manera general. Y por otro lado, el tema de la necesidad del Estado vierte en dos direcciones. Una primera, la implementación, es decir, aprovechar toda la data que generan todas estas instituciones públicas, todas las datas que pueden ser recopiladas para utilizarlas para su política pública. Y por otro lado, construir una regulación que permita que estas entidades que hoy por hoy nos espían y que cuando hablamos de un determinado tema, automáticamente me sale una noticia relacionada, tengan restricciones en función de la esencia de su servicio, que la recopilación de datos se limite única y exclusivamente al motivo por el cual yo necesito esa recolección de datos. En este sentido, es indispensable para el progreso de una nación construir una regulación en un mercado tan importante, porque en el siglo XXI los datos son el negocio como tal. Siempre se ha dicho que la información es poder. Hoy más que nunca se comprueba eso. Exactamente. Licenciado, ha sido un verdadero placer haber conversado con usted en esta ocasión. Creo que la invitación hay que hacérsela obligatoriamente para otra entrega, porque lo que usted ha expuesto es necesario y es vital. Así que gracias de corazón por habernos acompañado. Estoy seguro que los amigos que nos han seguido a través de estos medios han quedado suficientemente edificados de esta parte, pero tienen deseo de seguir escuchando en un próximo programa. Gracias a ustedes por la oportunidad. Señores, será entonces hasta una próxima entrega en su programa Así es el Defensor. Ya nos veremos. Así es, el que está para ti te da la mano, defiende los derechos de cada ser humano, siempre contigo caminando a tu lado. Así es el defensor, así es, amigo bueno y pleno. Así es el defensor del pueblo. Así es, el que educa y da orientación. Así es el defensor del pueblo. Si no pudiste sintonizar Así es el Defensor en vivo los domingos por Sol 106.5 FM, te invitamos a que visites nuestro canal de YouTube Defensor del Pueblo. Cada lunes subimos nuestro programa radial al canal del Defensor del Pueblo. No te lo pierdas, suscríbete, activa la campanita, dale me gusta y comparte.